Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan. Este pasaje que vamos a compartir hoy, que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, que por cierto se comparte en todo el mundo. O sea, todas las iglesias, la gran mayoría de las iglesias cristianas, como nosotros, la totalidad de las iglesias tradicionales católicas, hoy comparten la entrada, la palabra es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Así que este pasaje lo está leyendo todo el mundo hoy. Qué tremendo esto. Así que dile a la persona que tiene al lado, dile: hoy estamos unidos en todo el mundo. Dile: hoy estamos unidos en todo el mundo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice la palabra. Ayúdeme a leer, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Digan conmigo: Colombia se va tras él. Amén, amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, lo primero que quiero es que pensemos la expectativa que ha tenido Israel, el pueblo de Israel, desde hace mucho tiempo atrás. Todo el pueblo de Israel, durante toda la historia, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, escúcheme bien, desde que pecó, Dios prometió que enviaría un Salvador para rescatar a la humanidad de su pecado. ¿Ustedes se acuerdan qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 3:15? 3:15. Había pecado Adán y Eva, y el Señor les hizo una promesa en Génesis 3:15. Es la primera promesa mesiánica en la Biblia, que aparece en la Biblia. O sea, la primera vez que el Señor dice que va a solucionar ese problema del pecado de la humanidad. En Génesis 3:15. Quiero que lo veamos un momento allí en la pantalla, por favor. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás. En ese momento vino el castigo sobre Satanás. Ya había venido el castigo sobre Eva, ya había venido el castigo, o más bien comenzaban los castigos, ya vendrían, pero viene el castigo sobre Satanás. Y le dice a Satanás el Señor: yo pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia o simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. O sea, la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer,
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recordamos otra vez? Le dijo el Señor, ¿a quién? A Satanás. Dile a la persona que tienes al lado, estas son palabras de Dios a Satanás. ¿Y qué le dijo? Lo primero, pondré enemistad entre ti y la mujer. A ver, mujeres, levanten la mano, mujeres. Mujeres, ustedes son enemigas declaradas por Dios de Satanás. O sea, por eso la mujer tiene un papel guerrero fundamental en la familia. Por eso la mujer no puede ser ignorante de lo que está pasando con sus hijos, con su esposo. Ella tiene una tarea espiritual en la casa y es proteger, ser guerrera, enfrentarse a Satanás y decirle: me suelta a mi marido, me suelta a mis hijos. No ir a gritarle a la mujer de al frente, porque hay mujeres que son expertas en pelear pero con la vieja al frente. No, tiene que gritarle eso es a Satanás. Y tiene que irse al lugar secreto y atarlo y encadenarlo. Satanás, cuando la ve a usted, Satanás tiene que decir: ¡ay! Ahí viene esa mujer. Y cuando Satanás la ve aparecer a usted, tiene que huir como perro con el rabo entre las piernas. Amén, mujer. Entonces, si hay una mujer de Dios, tiene que ser una mujer guerrera, porque Dios dijo desde el principio: la mujer será la enemiga número 1 de Satanás. Qué tremendo, mujer. Así que tú no puedes andar por la vida como pensando: no, a mí no me hace nada, no me hace nada. Ya declarada enemiga número 1 por Dios de Satanás. Así que no se ponga con bobadas. Yo a veces veo personas que dicen: ay, es que me da como cosa, que de pronto hay una manifestación demoníaca o algo, que la mujer no puede tener temor de eso. La mujer tiene que meterse a los cuartos de la casa y guerrear y atar y encadenar todo espíritu inmundo de pornografía que se ha metido en el cuarto de sus hijos. Tiene que atar y encadenar todo demonio de infidelidad, de adulterio, de fornicación y echarlo fuera en el nombre de Jesús. La mujer tiene que atar el demonio de la deuda, de la ruina, de la escasez. Mujer, tú tienes una tarea muy importante en la historia, porque Dios te puso a proteger en guerra espiritual a la familia. Wow. Ahora entiendes, mujer, porque tú tienes un trabajo diferente de tu esposo. Dios puso al esposo como cabeza a dirigir, pero a ti, mujer, te puso como guerrera. Por eso es que la mujer es tan fuerte, tan débil físicamente, entre comillas, porque al hombre le da una gripe, eso que parece que haz algo. Y la mujer es barriendo y trapeando, limpiando de los mocos así, y barriendo y trapeando, cocinando, eso queda más rica la comida. Pero la mujer no es perezosa, la mujer se levanta temprano, la mujer es diligente. Wow, gloria a Dios por las mujeres. Amén. Varones, démosle un aplauso a estas preciosas mujeres, se lo merecen. Se lo merecen, tienen un trabajo muy importante en la historia de su familia. Ustedes son las que tienen que conquistar de rodillas todas las cosas que su marido está saliendo a conquistar allá afuera. Pero usted primero tiene que ganarlas de rodillas. Usted es la que tiene que ver a sus hijos creciendo, desarrollándose, ganando y conquistando de rodillas. Qué importante el trabajo de la mujer. No menosprecies nunca tu trabajo. A veces no se ve, pero quiero decirte que muchos ladrillos que sostienen este edificio, muchas cosas, hay unas zapatas debajo de cada columna allá abajo, son un metro cuadrado de concreto y varilla por dentro, debajo de esa columna que no se ve, sin la cual se caería este edificio en un momento.
muchas veces no se ve lo que la mujer hace, pero qué importante que es la presencia de la mujer guerrera en la familia. Amén. Por eso el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás. O sea, Satanás ya sabe que donde hay una mujer, ahí hay problemas para él. Amén. Amén. Las mujeres. Bueno, y luego le dijo: entre tu simiente, le dijo a Satanás, o sea, la descendencia de Satanás, que son los demonios, todas sus generaciones demoníacas, entre tu descendencia y la descendencia suya, o sea, la descendencia de la mujer sería para siempre enemiga número uno de la descendencia de Satanás. Esta descendencia de la mujer heriría a Satanás en la cabeza, así, ¡pa! O sea, eso es lo que llama, le pisaría la porra, la cabeza, así, ¡pa! O sea, la descendencia de la mujer heriría a Satanás en la cabeza, y Satanás solamente podría herirla en el calcañar. Quiero que vayamos a Gálatas 4. Rápidamente, por favor. Verso 4. Mire lo que pasó, el cumplimiento de esa promesa. Gálatas 4:4. Mire lo que dice el cumplimiento de la promesa. Ayúdeme ahora sí a entender de qué se trata esa profecía. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento del tiempo, ¿a qué se refiere? El cumplimiento de la profecía. ¿De cuál profecía? De Génesis 3:15. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento de la profecía, o sea, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Ve mujer? ¿Se dan cuenta de eso? Dios le prometió en Génesis 3:15 a la Satanás que sería enemigo número uno, la mujer, y que de ella nacería alguien que le iba a aplastar la cabeza a él. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el día que se cumplía lo que Dios prometió, Dios Todopoderoso envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús de Nazaret, nacido de mujer. Dile a la persona que tienes al lado, dile: Jesús nació de una mujer. Y nacido bajo la ley. O sea, ¿cuándo se cumplió la profecía de Génesis 3:15? El día que nació Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese día le pisó la cabeza a Satanás. Y Satanás quedó destruido. Está por el piso, derrotado. Nosotros solamente tenemos que caminar sobre él en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de una mujer, ¿cuál sería esa mujer en la historia que cumplió ese papel tan importante? La Virgen María. Claro que la Virgen María. La Biblia dice que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, porque fue la escogida por Dios para ser la mamá del que le iba a pisar la cabeza a Satanás, o sea, del Mesías esperado. Entonces, ¿Jesús es quién? El Mesías. Digan conmigo: Jesús es el Mesías esperado. Ahora, ¿cómo estaban esperando los romanos al Mesías? Resulta que en ese momento tenían invasión romana. O sea, el imperio romano, que eran guerreros, habían conquistado a Israel y la tenían subyugada y la tenían pagando impuestos a Roma. O sea, ellos, además de que tenían que pagar impuestos para sostener a Israel, tenían que pagar impuestos para sostener a Roma, para enriquecer a Roma. Imagínense. Entonces esa esclavitud era tenaz, fuerte.
Entonces, ¿qué estaban esperando los israelitas? Que el Mesías viniera como un guerrero, como si fuera el rey David, y viniera y liberara de la esclavitud a su nación, y matara a todos los soldados romanos que había ahí, los sacara de ahí y viniera y instalara un nuevo reino. Pero después de sacar a todos los invasores romanos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Por eso cuando fueron a coger preso a Jesús en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó la espada y dijo, de una vez se le mandó para bajarle la cabeza al que lo venía a agarrar preso a Jesús. Solamente alcanzó a cortar la oreja, pero lo que él quería era cortarle la cabeza. Y ellos pensaban que era con fuerza. Entonces ellos, todos los del pueblo de Israel estaban esperando un guerrero, alguien que viniera y con guerra, con fuerza, liberara a Israel de la opresión romana. Eso era lo que estaban esperando. Y la palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Cuando Pedro terminó de cortarle la oreja al criado, al que venía a coger preso a Jesús, a uno de los que venía, entonces Jesús le sanó la oreja y le dijo: Pedro, si yo hubiera querido, hubiera orado a mi Padre y Él hubiera enviado 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto es una legión? 6,000. Una legión estaba conformado por 6,000 soldados. Ahora, solo un ángel podría acabar con cualquier cosa. Y un ángel guerrero, tremendos, gigantes. Y el Señor le dijo: pues yo hubiera querido, Pedro, acabar a los romanos, yo lo hubiera acabado ya hace rato. Pero es que yo no vine a hacer un cambio físico en esta nación, sino espiritual. O sea, todo tiene que comenzar es aquí adentro, no afuera. Porque si cambia afuera, no va a cambiar nunca adentro. Pero si cambia adentro, fijo va a cambiar afuera. Entonces el Señor le dijo: si yo hubiera querido, hubiera rogado a mi Padre y le hubiera enviado inmediatamente a liberarme 12 legiones de ángeles. Guarda la espada, Pedro, y no impidan lo que va a pasar. Wow. Sigamos, por favor. Por eso, ahí en el Evangelio de Juan, cuando estamos leyendo esta historia, dice: el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta. O sea, todo el mundo estaba esperando que Jesús sería el libertador, el salvador, pero ellos pensaban que era la fuerza. Sin embargo, a la fuerza o no, siempre las multitudes han seguido al Salvador. Donde Jesús iba, allá lo seguían las multitudes. Jesús se apartaba a un lugar secreto y allá le caía a la gente. Jesús se metía en una casa y se repletaba esa casa. Le rompían las tejas para meterse, para poder recibir un milagro del Señor. Jesús siempre, escúcheme bien, siempre ha sido el personaje más importante en la historia de la humanidad. No, Jesús no fue a escondidas el Mesías. Jesús fue abiertamente el Mesías. Cuando le preguntó Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le contestó? Felipe, ¿cuánto tiempo llevo contigo y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Él permitió que lo adoraran, solamente se adoraba a Dios. Él es Jesús de Nazaret, es el Mesías esperado. Por eso hace 8 días leíamos Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No hay nadie en toda la historia. Quiero que piensen en cualquier personaje de la historia. Cualquiera. Piensen en cualquiera. Piensen en un personaje importante que ustedes crean que es más famoso que Jesús. Búsquenlo. Búsquenlo y dígalo. Y dígalo. ¿Hay alguien en la historia de la humanidad que sea más famoso que Jesús de Nazaret? No lo hay. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo he leído libros de historia y uno de esos se llama Los grandes hombres de la historia. Y comienzan a mencionar a Napoleón, varios personajes en la historia. Y luego concluyen el libro, que no es cristiano. Dice: obviamente fuera de concurso se encuentra Jesús de Nazaret. Jamás alcanzado, y difícilmente alguien llegará a alcanzar la fama. Dice ahí en ese libro, no cristiano, es histórico. Y difícilmente alguien llegará a alcanzar la fama de Jesús de Nazaret. Dios mío, qué tremendo y qué grande que es nuestro Rey. Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Hoy estamos viviendo en el año 2019 DC. ¿Ustedes saben qué significa DC? Después de Cristo. O sea, el tiempo en la faz de la tierra se cuenta teniendo en cuenta la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces no es cualquier lagañamico de que estamos hablando. Estamos hablando del personaje que partió la historia de la humanidad. Todos los computadores que hay en la tierra, todos los que hacen en la China, los que hacen en todo lugar del mundo, tienen un registro que se llama la fecha. Y allí en ese registro donde está la fecha, queda automáticamente metido el nombre de Jesucristo en cada computador que existe, en cada celular, en cada equipo que existe de cómputo electrónico sobre la faz de la tierra. Tiene registrado el nombre de Jesucristo, porque dice 2019 DC. DC significa después de Cristo. Estamos viviendo hoy en el año 2019, después de que Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret y vino a la historia de la humanidad y partió la historia de la humanidad en dos. No hay otro nombre más importante sobre la tierra, ni el de Mahoma, ni el de Alá, ni el de Abraham, ni el de Adán, ni el de Confucio, ni el de nadie, como el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que delante de su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dale ese aplauso a nuestro Rey. Por eso las multitudes se van tras Jesús. Por eso las naciones se van tras Jesús. Por eso Colombia se va tras Jesús. Amén. Por eso tu familia no será la excepción. También va a ir detrás de Jesús. Para siempre lo seguirá. Es imposible ignorar a Jesús. Es imposible. Aún en las calles, en los lugares más olvidados, donde está la indigencia más dura, allí hay una Biblia. Allí se está predicando la palabra de Dios. Allí la gente está escuchando la voz de Dios. En las cárceles, en los lugares más duros y en los patios más duros de las cárceles, se predica la palabra de Dios. No hay un lugar en donde la palabra de Dios no esté penetrando, metiéndose y cambiando la historia.
hace 2000 años pensaron que destruían a todo el cristianismo. Decidieron barrer todo el cristianismo. Y varios gobiernos decidieron eliminar las sagradas escrituras. Las quemaron. Las reunieron, todos los libros cristianos los reunieron, los quemaron. Y pareciera como si eso hubiera servido de abono para que crecieran como árboles gigantes. Las editoriales que imprimen la Biblia es el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Fue el primer libro impreso sobre la faz de la tierra. ¿Y saben de qué trata la Biblia? De Jesús de Nazaret. Desde Génesis nos dimos cuenta, está profetizando la venida del Salvador al mundo. Por eso no hay otro nombre más grande y más glorioso que el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hoy en todas las iglesias, en muchas iglesias hacen obras de teatro entrando una persona representando a Jesús montada en un burrito. ¿Saben por qué Jesús entró en un burrito? En un pollino de asna. Porque esa era la forma como los reyes tradicionalmente entraban para la coronación en las capitales de los reinos. Hasta ese momento Jesús había pasado de agache. La fama era porque hacía milagros, porque daba palabras, porque transformaba vidas y todo el mundo lo seguía. Pero él no había hecho nada para la fama. Pero ese día le dijo a sus discípulos: vayan, y atado en un lugar del camino está una asnita con su bebé. Nunca a ese pollino lo ha montado nadie. Tráigamelo. Pero él no le dijo: tráigame solo el burrito. Si vemos las otras versiones, él tuvo que traer a los dos, porque ese animalito que nunca había sido montado, pues no estaba amaestrado, no estaba domado. Entonces tenían que traer a la mamita para que fuera adelante y para que el asnito fuera detrás, o sea, el pollino fuera detrás de ella sin alebrestarse. Entonces fueron dos los animalitos que tuvieron que desatar y traerlo. Y cuando Jesús se monta en este burrito, lo que está diciendo es: yo soy el rey de Israel. Por eso cuando la gente estaba esperándolo a la entrada de Jerusalén, fueron y recortaron hojas de palma, o sea, ramas de palma. La rama de la palma es como la rama de la palma. Conocemos las palmas, ¿no? Es una rama así con varias mechitas a cada lado. Cada uno fue y recortó una palma, una hoja de palma, una rama, y vinieron todos a alabar y a exaltar al rey de Israel a la entrada de Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Israel. Y allí reciben a Jesús y Jesús pasa en ese burrito. Siempre nos hemos preguntado por qué el Señor escogería un burrito. ¿Por qué no escogió un caballo o un camello? Algo como más. ¿Y saben por qué? Porque aquí se demuestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días hablábamos de que camino a la cruz solamente se puede ir en humildad. Y si nosotros no vamos en humildad, jamás llegaremos a la cruz. Y Jesús venía montado en ese pollino. Todo el mundo lo aclamaba. Hosana significa salva ahora, Rey de Israel. Todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan que estaba pensando Herodes en ese momento? Todo el mundo le dice Rey de Israel, luego el rey no soy yo. ¿Qué pensaría Pilato? Que era el gobernador romano puesto por el imperio para estar gobernando sobre Israel. Y él diría: ¿y ese qué? ¿Quién es este? Y comenzaron a moverse las butacas de ellos, porque Jesús iba entrando. Ellos pensaban, con toda esta gente siguiéndolo, con que él solamente diga: cojamos presos a los romanos, eso no había poder humano. Pero él
siguió caminando montado en un burrito. Dice la Biblia que le pusieron en el piso los mantos. La gente se quitaba los mantos y los ponía en el piso para que cuando pasara el burrito caminara sobre los mantos. Ahora, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Ustedes se imaginan al burrito todo orgulloso? Yo creo que iba feliz, pero se imaginan al burrito pensando: qué importante que soy yo, todo el mundo me pone tapetes. ¡Wow! ¡Qué grande que soy yo! Por eso le llaman burrito. Por eso muchas personas, cuando son usadas por Dios y se creen importantes, son como burritos. Son como burritos, porque no han entendido que lo importante no es Él, sino el que va sobre Él, al que Él va llevando, al que Él va levantando, al que Él va cargando. Se llama Jesús de Nazaret. No fue por el burro que pusieron los mantos, fue por el que iba sobre el burro. Entonces dile a la persona que tienes al lado: no es por ti que ponen los mantos. Dile, no es por ti que ponen los mantos, es porque el que va en tu corazón. Dile: es por el que va en tu corazón que te ponen los mantos y te bendicen. Y sí, Dios nos permite caminar sobre mantos, Dios nos permite ser exaltados, pero no por nosotros, sino por el que nosotros llevamos en nuestro corazón. Es Jesús de Nazaret el que es importante en esta historia, no el burro. Aquí la historia puede no tener burro, pero no puede pasar sin Jesús de Nazaret. Amén. Sin Jesús la historia no tiene sentido. Por eso dice la Biblia: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¡Wow! Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánta experiencia tenía el burrito en que Jesús se montó? ¿Cuánta experiencia? Nunca nadie se había montado en ese burrito. O sea que era un burrito sin experiencia. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: no importa que no tengas experiencia, Jesús te quiere usar. Dile: no importa que no seas experto, Jesús te quiere usar a ti. Jesús te quiere usar a ti. No importa tu pasado, no importa lo que hayas sido en el pasado, porque a veces andamos pensando: no, si ellos supieran yo quién he sido. Tenaz, yo he robado, yo he matado, yo he sido adúltero, fornicario. Dice la Biblia que lo vil, mire lo que dice la palabra: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, no importa lo que hayamos hecho, Jesús puso tu mirada en ti y en mí, no por la experiencia que tenemos, no por nuestros abolengos ni nuestra historia, no porque vengamos de familia sacerdotal. Eso no importó para Jesús, sino porque tenemos un corazón dispuesto a llevar el nombre de Jesús en alto el resto de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren llevar el nombre de Jesús en alto? Vamos a estar de pie, y vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese corazón de siervo. El Señor quiere levantar de eco familiar. Bueno, ¿por qué de eco familiar? Solo Dios lo sabe, porque nosotros no somos ni de abolengos, ni de historia, ni famosos, ni lo queremos ser. Pero Jesús de Nazaret se ha empecinado en bendecir a eco familiar, y Dios quiere levantar de esta casa siervos que no sean orgullosos, ni vanagloriosos, ni prepotentes,
que seamos humildes, que no andemos mirando por debajo del hombro a los demás, que no usemos palabras de menosprecio sobre nadie, porque si Jesús usó un burro, ¿por qué no me va a poder usar a mí? Y el Señor dijo que si aún nosotros calláramos, Él haría que las piedras hablaran. Así que Dios nos quiere usar. Ay, es que yo no he estudiado, no importa. Es que yo no terminé mi carrera, no importa. Es que todavía no he entrado a la universidad a estudiar teología, no importa. Es que yo no tengo, yo tengo una historia muy sucia, fea, no importa. No importa lo que hayamos sido hasta hoy. De aquí en adelante Jesús quiere partir la historia de tu vida, como partió la historia de la humanidad en dos. Así como partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, siempre que Jesús viene a la vida de una persona, le parte su historia en dos. Así que si tú estás cansado o cansada de tu historia, de pronto a nivel familiar, de la pelea, que nada que se acaba, a nivel financiero, de pronto estás cansada de esa situación difícil, de andar arañando para conseguir para el bus, de tener dificultades para pagar los servicios, el arriendo. Hoy Jesús quiere cambiar esa historia, porque la Biblia dice que siendo el dueño del oro y de la plata, siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Y el Señor dijo en la palabra: y tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás, a las naciones prestarás. Dios lo que está empecinado es en cambiar tu historia. No sigas siendo más duro delante de Él, cuando todo lo que Él quiere es entrar a tu corazón y comenzar a cambiar lo que está dentro del corazón. Porque si cambiamos afuera primero, eso no sirve. No importa si el peinado no es el mejor, no importa si la barriga no es la mejor, no importa si tu mirada no es la mejor hoy. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús, que desde dentro del corazón Él se va a encargar de cambiar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus hermanos, tu familia, tus generaciones, tus finanzas, tus empresas, tu barrio, todo lo que está a tu alrededor. Dios lo va a transformar. Solamente necesita tu corazón.